Hay una frase en el Kybalión que, si se mira despacio, no se deja despachar en dos palabras. El todo es mente, el universo es mental. Y quizá el primer pulso sea llevar esa afirmación a lo más cercano que conocemos, a esa mente nuestra que habla, calcula, duda, imagina, recuerda y además se adelanta a lo que todavía no ha ocurrido. Pero ahí empieza precisamente el misterio, porque no toda experiencia interior parece nacer del mismo lugar, ni toda idea que aparece dentro de nosotros tiene la misma calidad, la misma fuerza, el mismo origen. A veces una idea no se piensa, a veces una idea llega. No viene después de una cadena ordenada de razonamientos, ni se presenta como resultado de haber estado empujando una conclusión. No aparece porque uno la haya construido pieza a pieza desde la voluntad. Simplemente surge, y cuando surge, lo hace con una naturalidad extraña, como si hubiese estado esperando detrás de una puerta. Entra de golpe, se enciende, ocupa su sitio y deja esa sensación íntima de reconocimiento, asombro, evidencia. No se vive como una fabricación mental, sino como una aparición. Esto lo conoce cualquiera que haya creado algo con verdad, aunque no se considere artista, ni escritor, ni músico, ni sabio. Puede ocurrir al escribir una frase, al componer una melodía, al resolver un problema, encontrar el tono justo para hablar con alguien, comprender de pronto algo que llevaba años delante de los ojos. Hay instantes en que la respuesta no parece salir de la cabeza, sino atravesarnos. Uno está ahí, presente, pero no siente que sea dueño absoluto de lo que acaba de nacer. Y no hay falsa humildad en decirlo. Al contrario, quizá haya una honestidad profunda. Porque una cosa es reconocer el trabajo, la sensibilidad, la experiencia y la disposición que uno ha puesto en el camino, y otra muy distinta en apropiarse por completo de ese relámpago que aparece sin aviso. Hay creaciones que parecen nuestras porque pasan por nuestras manos, por nuestra voz, nuestro lenguaje, nuestra historia personal. Pero en el instante exacto en que brotan, algo dentro sabe que no han sido fabricadas desde el pensamiento común. Es como si el ser humano en determinados momentos dejara de ser solamente alguien que piensa y se convirtiera en alguien que recibe. Y aquí empieza a abrirse la primera grieta de este camino. Cuando el Kybalión dice que todo es mental, quizá no nos está hablando todavía de la mente pequeña, de la mente diaria, de esa maquinaria interior que intenta nombrarlo todo. Quizá apunta hacia una dimensión más grande, hacia una inteligencia de fondo, una mente con mayúscula en la que todo ocurre y de la que todo participa. Pero antes de entrar ahí conviene detenernos en esta experiencia sencilla y tremenda. Hay ideas que no llegan como pensamientos ordinarios, sino como chispazos de algo mayor. Porque cuando eso sucede, cuando una frase parece ya viva, cuando una intuición se instala con una certeza silenciosa, cuando una imagen interior se abre como una ventana, uno no siente exactamente que ha pensado mejor, siente que ha escuchado mejor,
Siente que por un instante se ha apartado el ruido y algo ha podido pasar. Ese es el punto de partida de esta reflexión. No vamos a comenzar hablando de grandes teorías, sino de esa vivencia humilde y poderosa que muchos hemos tenido alguna vez. La de mirar algo que acaba de salir de nosotros y preguntarnos, casi en silencio, ¿de dónde ha venido realmente? Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de La musa no piensa, recuerda. Uno de los grandes errores que cometemos al mirar nuestro mundo interior es meterlo todo en el mismo saco y llamarlo mente. Pensamos, sentimos, intuimos, recordamos, nos inquietamos, nos defendemos por dentro y al final parece que todo procedería del mismo lugar, como si en nosotros solo hubiera una habitación interior donde se mezclan la voz del miedo, la claridad serena, la memoria, el deseo y esa sombra que a veces aparece sin saber de dónde viene. Mas esa simplificación nos empobrece la mirada, porque no es lo mismo un pensamiento automático que una intuición, ni es igual una reacción nacida del miedo que una comprensión serena. Tampoco tiene la misma raíz una idea levantada desde el cálculo que una certeza que aparece sin violencia. No se parece recordar un dato a reconocer una verdad, ni imaginar desde el deseo a percibir desde una claridad profunda. Y si usamos una sola palabra para nombrarlo todo, terminamos confundiendo el ruido con la señal, la defensa con la guía, la ocurrencia con la revelación. Cuando el Kybalión afirma que el todo es mente, el universo es mental, la frase puede quedar atrapada en esa confusión si la bajamos demasiado deprisa al nivel psicológico de cada día. Entonces creemos que habla de esa mente personal, inquieta, cambiante, llena de voces internas, cuando quizá está señalando una realidad más honda, una mente universal, un principio creador, una inteligencia de fondo en la que lo existente toma forma. Por eso conviene separar bien los planos. Una cosa es la mente humana funcionando como instrumento, como filtro, como intérprete de la experiencia, y otra muy distinta es esa dimensión mental profunda a la que apunta la ley hermética. La mente ordinaria es útil, pero no es todo el ser. Sirve para ordenar la vida, comparar, decidir, recordar, calcular, poner palabras, resolver problemas, dar estructura a lo que vivimos, pero junto a ella hay emociones que colorean la experiencia, impulsos que vienen de zonas más antiguas, memorias que se activan sin pedir permiso, heridas que interpretan el presente desde el pasado, intuiciones que no siguen el camino de la lógica y estados de conciencia que permiten mirar todo eso desde una altura distinta. Por eso,
Antes de hablar de creación, inspiración o genialidad, hay que hacer esta limpieza. No todo lo que aparece dentro merece el mismo rango ni procede del mismo lugar. Hay contenidos que pertenecen al mecanismo de supervivencia, otros a la memoria emocional, otros al razonamiento, otros al deseo o al alma, y otros quizá a una fuente más grande que apenas podemos nombrar. El mundo interior no es una voz única, sino un territorio con muchas capas. Esta distinción es importante porque si creemos que todo lo que surge en nuestro interior es verdad solo porque aparece dentro, podemos convertirnos en esclavos de cualquier pensamiento. Y si creemos que todo pensamiento es creación elevada, podemos confundir una alarma del ego con una inspiración del alma. Hay voces internas que aprietan y otras que ensanchan. Hay ideas que nacen para proteger una herida y otras que abren una puerta. Hay movimientos interiores que nos contraen y otros que nos devuelven a una sensación de amplitud. La mente, entonces, no debe ser demonizada, pero tampoco idolatrada. No es enemiga, pero tampoco es necesariamente la fuente. Es un espacio de paso, una herramienta de traducción, un taller donde muchas fuerzas interiores intentan tomar forma. Algunas vienen de abajo, desde el miedo o el hábito. Otras parecen venir de más adentro, desde una lucidez que no grita. Y otras, quizá, llegan desde más arriba, desde esa mente mayor de la que hablaban los antiguos, cuando intuían que la realidad no era una maquinaria muerta, sino una inteligencia viva. Por eso, el primer trabajo no es creer todo lo que pensamos, sino aprender a distinguir de dónde viene aquello que aparece. No para pelear con ello, sino para darle su sitio. Un pensamiento puede ser solo un pensamiento. Una emoción puede ser solo eso, una emoción. Y una intuición puede ser una llamada. Una inspiración puede ser una ventana y una conciencia despierta puede observar cada una de esas capas sin confundirse completamente con ninguna. Ahí empieza la verdadera claridad, cuando dejamos de llamar mente a todo lo invisible que se mueve dentro de nosotros y empezamos a escuchar con más precisión. Hay pensamientos que no llegan para iluminar, sino para interrumpir. No aparecen como una comprensión limpia, ni siquiera como una intuición serena, ni como una idea que trae amplitud. Llegan como un golpe seco en mitad del silencio, como una voz que se cuela sin permiso, una sombra que entra en la habitación justo cuando uno empezaba a respirar. Y lo curioso es que muchas veces creemos que esa voz somos nosotros. Basta con detenerse unos segundos, cerrar los ojos, intentar quedarse en blanco, buscar un mínimo de quietud interior para comprobarlo. En cuanto el silencio empieza a abrir un pequeño hueco, aparece algo, una preocupación, una culpa, una tarea pendiente, un miedo absurdo, una frase hiriente, una anticipación negativa, una sospecha, una comparación, una amenaza.
Es como si el pensamiento automático no soportara perder el control y tuviera que recuperar el micrófono cuanto antes. Ese pensamiento no suele decir descansa, no suele decir confía, no suele decir mira qué belleza hay aquí. Casi siempre viene con una urgencia, con una advertencia, con una carga. Te recuerda lo que falta, lo que duele, lo que puede salir mal, lo que hiciste o lo que deberías haber dicho, lo que quizá ocurra, lo que alguien pensará de ti, lo que podrías perder. No crea un espacio, lo ocupa, ni abre una puerta, coloca un pestillo. No trae presencia, trae vigilancia. Por eso podemos decir que el pensamiento automático es muchas veces el altavoz del ego. No como el ego entendido como una caricatura de soberbia, sino como esa estructura interna que intenta proteger una identidad, conservar una imagen, evitar una herida, asegurar una posición, controlar lo imprevisible y mantenernos dentro de lo conocido. El ego no siempre habla gritando «yo soy más». A veces habla temblando. ¿Y si no puedo? ¿Y si me rechazan? ¿Si me equivoco? ¿Si pierdo? ¿Si no valgo? Su materia prima no es solo el orgullo, también es el miedo. Y aquí conviene ser precisos. Ese mecanismo no es inútil ni nacido por capricho. En algún momento sirvió para sobrevivir. La mente automática aprendió a vigilar el entorno, a detectar peligro, a repetir patrones, evitar dolores conocidos. El problema no es que exista, sino que se convierta en amo. Porque una herramienta de protección, cuando toma el mando de toda la vida interior, transforma el mundo en amenaza y convierte la existencia en una sala de alarmas. Entonces, el pensamiento deja de ser una función y se vuelve prisión. Ese tipo de pensamiento no crea en el sentido profundo, reacciona, calcula, defiende, sospecha, justifica y compara. Ataca o se encoge. Puede construir argumentos muy elaborados, incluso brillantes, pero si su raíz es el miedo, su fruto será tensión. Puede parecer inteligencia, pero muchas veces es solo supervivencia con buena retórica. Puede parecer prudencia, pero a veces es una herida hablando con voz de sabiduría. Y ahí está una de las grandes confusiones de la vida interior. Tomar por verdad lo que solo es ruido organizado. Un pensamiento puede tener forma de frase clara y aún así no traer claridad. Puede parecer lógico y, sin embargo, nacer de una emoción desordenada. Sonar convincente y estar alimentado por una vieja inseguridad. Presentarse como protección y, en realidad, estar manteniendo una cárcel. Por eso no basta con escuchar lo que la mente dice. Hay que sentir desde dónde lo dice. El pensamiento automático aprieta. Esa es una de sus señales. Acelera el cuerpo, endurece el pecho, estrecha la mirada, reduce las posibilidades, convierte el futuro en amenaza y el pasado en prueba contra uno mismo. Quiere una respuesta inmediata, una reacción, defensa, una obediencia. No invita a comprender, empuja a actuar desde la tensión. Y cuando algo dentro empuja demasiado, conviene desconfiar un poco.
no para rechazarlo con violencia, porque todo lo que aparece en nosotros merece ser mirado, sino para no entregarle el trono. Hay pensamientos que solo necesitan ser vistos, no obedecidos. Hay voces internas que pierden fuerza en cuanto dejamos de identificarnos con ellas. Hay miedos que parecen gigantes mientras hablan desde la sombra, pero se vuelven pequeños cuando la conciencia les enciende una luz. El ego necesita que confundamos su voz con nuestra identidad. Necesita que digamos: yo soy esto que pienso. Yo soy este miedo, esta culpa, esta amenaza. Pero quizá no somos el pensamiento que aparece, sino aquello que puede verlo aparecer. Y en esa distancia mínima, en ese pequeño espacio entre la voz y el que escucha, empieza una libertad inmensa. Porque si puedo observar un pensamiento, entonces no soy únicamente ese pensamiento. Si puedo notar que algo me asusta por dentro, entonces hay en mí una presencia que no está completamente tomada por ese miedo. Si puedo ver al ego intentando recuperar el control, entonces ya hay algo más amplio que el ego mirando la escena. Aquí no se trata de pelear contra la mente, sino de quitarle el disfraz a sus automatismos. Ver cuando una idea viene a servir y cuando viene a mandar. Cuando una advertencia es útil y cuando es solo una vieja alarma sonando en una casa donde ya no hay incendio. Ver cuando una voz interior trae lucidez y cuando solo intenta mantenernos obedientes a una programación antigua. Y esto es esencial para comprender la inspiración, porque mientras el pensamiento automático ocupa todo el espacio, la musa no encuentra rendija. No porque la musa se haya ido, sino porque el ruido se ha vuelto demasiado alto. La inspiración no suele entrar a empujones en una sala llena de alarmas. Necesita un mínimo de silencio, una grieta de confianza, quietud donde lo profundo pueda pronunciarse sin ser interrumpido por el guardián del miedo. Por eso, antes de hablar de crear, hay que aprender a callar. No callar a la fuerza, ni aplastar los pensamientos. No declarar una guerra contra la mente, sino escuchar de otra manera. Dejar que el pensamiento automático muestre su rostro, reconocer su función, agradecer quizá que intentó protegernos, pero no permitirle que decida por el alma. Porque el ego puede ser un vigilante útil en la puerta, pero no puede sentarse en el altar. Y cuando baja del altar, cuando deja de gritar, cuando el pensamiento automático pierde su autoridad absoluta, empieza a quedar libre un espacio interior donde ya no todo es defensa, donde ya no todo es cálculo, donde ya no todo es amenaza. Un espacio donde algo distinto puede acercarse. Todavía no hablaremos de eso, pero ese espacio es necesario. Sin ese silencio, solo repetimos lo aprendido. Con ese silencio puede aparecer lo recordado. Después de desenmascarar al pensamiento automático, conviene no caer en el error contrario, porque sería muy fácil mirar todo lo que la mente hace, ver cuánto ruido produce, cuánto miedo alimenta, las veces que interrumpe la paz, y llegar con esto
a la conclusión de que la mente es una enemiga. Y no lo es. La mente no es enemiga. El problema no está en que exista, sino en el lugar que ocupa. Una herramienta en su sitio es una bendición. En el trono puede convertirse en tiranía. La mente humana tiene una función maravillosa cuando sirve. Ordena, compara, analiza, recuerda, estructura, aprende, corrige. Pone palabras donde antes solo había intuición. Convierte una imagen interior en un proyecto posible, una emoción confusa en una frase comprensible. Sin esa capacidad, muchas cosas que llegan desde lo profundo se quedarían flotando como niebla. Hermosas, quizá, pero imposibles de encarnar. La mente, cuando está bien colocada, es taller. No es necesariamente la fuente del agua, pero puede construir el cauce por donde el agua baja. No es el fuego original, pero puede preparar la lámpara. Ni es tampoco la música invisible, pero puede aprender el instrumento, afinarlo, ensayar, corregir la nota, sostener el ritmo y permitir que aquello que llega encuentre cuerpo en este mundo. Por eso no se trata de apagar la mente como si fuera un estorbo absoluto. Se trata de devolverle su oficio. Y su oficio no es mandar sobre el alma, ni decidir que es real solo porque puede medirlo, ni declarar imposible todo aquello que no controla. Su oficio es servir de puente entre lo invisible y lo visible, entre la intuición y la palabra, entre la chispa y la obra. Hay una mente que encierra, pero también hay una mente que ordena, una que sospecha de todo y otra que discierne. Hay mentes que se alimentan del miedo, pero también las hay que apuesta al servicio de la conciencia. Se vuelve clara, humilde y precisa. Esa mente no invade, acompaña, no empuja, facilita, ni tampoco presumen de origen, acepta su papel de instrumento. Y esto es importante porque sin la mente útil tampoco habría creación completa. La inspiración puede llegar como relámpago, pero después hay que sostenerla. Hay que escribir la frase, elegir la palabra, corregir el exceso, quitar lo que sobra y ordenar lo que se desparrama, y decidir qué se queda y qué debe retirarse. Hay que darle cuerpo al soplo, y ahí la mente se vuelve artesana. La artesanía no rebaja la inspiración, la honra. Una idea recibida puede ser sagrada, pero si no se trabaja, puede quedar deformada, confusa o perdida. Muchas veces lo que llamamos obra no es solo el instante en el que algo llega, sino el cuidado con el que se le permite quedarse. La musa puede encender la llama, pero la mente tiene que protegerla del viento, buscar la madera justa, alimentar el fuego sin ahogarlo y darle una forma capaz de calentar a otros. Ahí aparece una colaboración hermosa. Lo profundo trae la chispa. La mente construye el lenguaje. La voluntad sostiene el proceso y la conciencia vigila que el ego no se apropie de todo. Cada parte en su sitio, cada fuerza cumpliendo su función. El caos comienza cuando una de ellas pretende ser la totalidad. La mente útil sabe decir, esto lo puedo ordenar. La mente soberbia dice, esto lo he creado yo sola.
La diferencia parece pequeña, pero espiritualmente es inmensa. Porque cuando la mente se cree fuente, se vuelve dueña. Cuando se sabe instrumento, se vuelve canal. Y un canal no necesita presumir del agua que pasa por él, necesita mantenerse limpio. Esa es quizá una de las grandes tareas interiores, no destruir la mente, sino limpiarla de ruido, de miedo, vanidad, rigidez, necesidad de control, para que ésta pueda cumplir mejor su función. Una mente limpia no compite con el alma, la traduce, no sustituye a la inspiración, la viste y no encarcela el misterio. Le da una casa provisional para que pueda ser escuchado en este plano. Por eso cuando hablamos de creación verdadera, no basta con decir que todo viene de arriba, de dentro o de lo invisible. También hay que reconocer el trabajo humano, la disciplina, el oficio, la atención, la paciencia. El alma puede recordar, pero alguien tiene que sentarse a escribir. La intuición puede abrir una puerta, pero alguien tiene que cruzarla. La inspiración puede tocar, pero alguien tiene que responder. La mente útil es esa respuesta. Y quizá ahí se entiende mejor la dignidad de la mente, no como reina de la creación, sino como servidora del misterio. No como origen de la genialidad, sino como instrumento necesario para que la genialidad no se pierda en el aire. Y tampoco como cárcel del espíritu, sino como taller donde el espíritu, aprende a manifestarse. En su lugar justo la mente es sagrada, no porque lo sepa todo, sino porque puede ponerse al servicio de aquello que la supera. Hay momentos en que algo llega sin haber sido llamado por la fuerza. No se puede ordenar su aparición, no se le puede poner fecha, ni se le puede obligar a entrar por la puerta de la voluntad. Uno puede prepararse, puede estudiar, trabajar, limpiar el espacio interior, afinar la sensibilidad, sentarse delante del papel, del instrumento, del silencio o de la pregunta, pero el instante exacto en que la inspiración aparece no pertenece del todo al control humano, y quizá por eso cuando llega se reconoce como algo distinto. La musa no entra como entra el pensamiento automático, la musa llega de otra manera. No siempre lo hace con estruendo, a veces cae dentro como una claridad suave, como si algo que estaba escondido encontrara de pronto una rendija para decir hola, para dejarse ver. Puede tomar forma de palabra, de imagen, de certeza o de emoción, pero lo importante no es el disfraz que adopta, sino la sensación que deja. Ni aprieta, ni amenaza, ni exige obediencia. Abre espacio donde antes solo había niebla. Su cualidad es diferente. No aprieta, ensancha. No intimida, invita. Y lo más importante, no confunde, aclara. No necesita convencer a gritos porque trae consigo una especie de evidencia silenciosa. Y esa evidencia no siempre es lógica al principio. Puede que después haya que ordenarla, ponerle palabras, comprobarla, darle estructura,
pero en el instante en que aparece se siente viva, no como una ocurrencia fabricada para llenar un hueco, sino como algo que venía con pulso propio. La musa irrumpe, y esa palabra importa, porque una irrupción no es una construcción lenta de la mente ordinaria, es una entrada repentina de algo que estaba fuera del campo habitual de percepción. No necesariamente fuera de nosotros, pero sí fuera de la zona que controlamos. Como si hubiera una dimensión más honda, más alta o más antigua, y de pronto una parte de ella atravesara la superficie. Por eso, tantas veces la inspiración sorprende al propio creador. Uno puede estar caminando, duchándose, mirando por una ventana, escuchando música, fregando un vaso, múltiples tareas. Y entonces aparece. No cuando la mente estaba más tensa, sino cuando dejó de apretar, ni cuando el ego estaba intentando demostrar algo, sino cuando se abrió una rendija. Esa es una señal importante. La musa no suele acudir al orgullo, acude a la disponibilidad. No parece responder al mandato, sino a la apertura. No se deja poseer por quien la exige, pero visita a quien sabe escuchar. Y escuchar, en este caso, no es solo oír una voz interior, es estar lo bastante limpio de ruido para percibir una delicadeza. Porque lo inspirado muchas veces no entra como un trueno, entra como un hilo de luz. Si dentro todo es prisa, juicio, miedo o vanidad, ese hilo puede pasar desapercibido. La musa tiene algo de relámpago, pero también de susurro. Puede estallar de pronto, sí, pero su raíz no es violenta. Incluso cuando llega con fuerza, no trae agresión, trae vida, movimiento, una especie de impulso creador que no aplasta, sino que despierta. Por eso, después de una verdadera inspiración, no queda la misma sensación que después de una obsesión mental. La obsesión agota, la inspiración enciende. La obsesión estrecha, la inspiración abre. Una repite y otra revela. Y aquí conviene hacer una separación limpia. Una cosa es la ocurrencia y otra la inspiración. La ocurrencia puede ser ingeniosa, rápida, brillante incluso, pero a veces nace de la superficie. Busca efecto, impacto, ser celebrada. La inspiración, en cambio, tiene profundidad. Puede ser sencilla, pero deja resonancia. Puede no ser espectacular, pero toca una verdad. Y no siempre deslumbra hacia afuera, a veces ilumina hacia adentro, y precisamente por eso se reconoce, porque no viene solo a llamar la atención, viene a traer sentido. Cuando la musa aparece, uno puede sentir alegría, emoción, extrañeza, gratitud, incluso cierto temblor, porque algo acaba de cruzar una frontera, algo que no estaba disponible hace un segundo se ha vuelto presente. Lo que parecía escondido se deja ver, y en ese instante no hay que correr a apropiarse de ello ni adornarlo demasiado, ni siquiera convertirlo enseguida en bandera del ego. Primero hay que recibirlo. Recibir es un acto más profundo de lo que parece. Recibir no es quedarse pasivo, es permitir que lo que llega no sea deformado por la prisa.
es dejar que la idea respire antes de encerrarla en una forma definitiva. Escuchar su temperatura, su dirección, su aroma interior. Hay inspiraciones que, si se fuerzan demasiado, pronto se rompen. Otras necesitan ser anotadas al instante porque si no se desvanece. Cada una trae su ritmo y parte del arte consiste en reconocer cómo quieren hacer. La musa no siempre entrega la obra terminada, a veces entrega solo la semilla. Una frase, una imagen, un trono, una certeza, una dirección, un comienzo. Y después habrá que trabajar, porque eso ya pertenece a otro momento. Pero la irrupción inicial debe ser respetada en su naturaleza. No viene del esfuerzo duro, aunque el esfuerzo pueda haber preparado el terreno. No viene del pensamiento que amenaza, aunque la mente tenga luego que ayudar a traducirla. No viene del ego que quiere controlar, aunque el ego intente después firmar la obra como si fuese suya. La musa llega como una visitante sagrada. No se instala donde hay demasiada soberbia, ni donde todo está ocupado por el ruido, pero puede aparecer en cualquier vida, en cualquier oficio, en cualquier edad, instante donde haya una mínima apertura. No es patrimonio exclusivo de artistas ni de genios reconocidos. También puede llegar a una madre que encuentra la palabra exacta para consolar a su hijo, a una amiga que dice justo lo que había que decir, a una persona sencilla que resuelve con naturalidad lo que otros complicaban, a alguien que de pronto comprende su camino y toma una decisión que le devuelve a sí mismo. Porque la musa no es solo estética, es revelación creadora. A veces crea una canción, otras una frase, otras crea una salida y otras crea una vida nueva. Por eso su llegada tiene algo de milagro cotidiano, no porque viole las leyes de la realidad, sino porque nos recuerda que la realidad es más amplia que nuestra costumbre. Hay momentos en que algo invisible encuentra forma. Hay instantes en que una puerta interior se abre sin ruido. Segundos en que lo que parecía imposible de decir se dice solo. Lo que parecía confuso se ordena de pronto y lo que parecía muerto vuelve a respirar. Y cuando eso ocurre, lo más sabio no es presumir, es guardar silencio un momento, mirar lo que ha llegado y reconocer que por unos instantes algo más profundo que la mente ordinaria ha tocado la superficie de la vida. Quizá la musa no sea una idea nueva, quizás sea solo un recuerdo, pero no un recuerdo como los que guardamos en la memoria cotidiana, no una escena de infancia, ni una conversación antigua, ni una imagen archivada en algún rincón psicológico, sino un recuerdo más hondo, anterior a la palabra, anterior incluso a esta identidad con la que caminamos por el mundo. Un recuerdo del alma, una verdad que no se aprende por primera vez, sino que se reconoce. Porque hay intuiciones que, cuando llegan, no producen la sensación de descubrimiento absoluto, sino de regreso. Es como si algo dentro dijera, esto ya lo sabía. No con la mente ordinaria, ni con el pensamiento que razona y compara,
sino con una certeza más antigua. La idea aparece y no se siente extraña, se siente familiar, nueva para la persona que somos hoy, pero conocida para algo más profundo que nos habita desde siempre. Ahí la inspiración cambia de naturaleza. Ya no sería una ocurrencia brillante nacida del talento personal, ni una fabricación de la cabeza, ni un premio al esfuerzo mental. Sería una rendija abierta en el velo, un instante en el que la amnesia de esta experiencia humana se debilita y deja pasar un fragmento de memoria esencial, como si el alma, por un segundo, recordara su propio idioma y la mente pudiera traducir apenas unas sílabas. Y esto explica por qué algunas ideas llegan con tanta fuerza. No convencen por insistencia, ni necesitan empujar. Simplemente se colocan en un sitio y algo dentro las reconoce. Hay verdades que no nos dominan, nos despiertan. No entran como una orden, sino como una llave. Abren una puerta que parecía cerrada y al otro lado no encontramos algo completamente ajeno, sino una habitación que, de algún modo, siempre fue nuestra. Tal vez por eso la belleza nos conmueve tanto, tal vez por eso una música, una frase, una imagen, una mirada, una experiencia de silencio o una comprensión repentina pueden estremecernos sin que sepamos explicarlo del todo. No es solo que nos guste, es que nos recuerda. Toca una cuerda que estaba dormida, despierta una memoria que no pertenece únicamente a esta biografía, sino a una zona más vasta del ser. La musa entonces no vendría a inventarnos nada, vendría a devolvernos algo. Nos devuelve una parte de la verdad que quedó cubierta con la densidad del mundo, por el ruido de la mente, por el miedo, la prisa, la costumbre, por esa vida diaria que nos enseña a funcionar, pero muchas veces nos hace olvidar quiénes somos. Aparece como un relámpago breve y nos deja ver, aunque sea por un instante, que no estamos hechos solo de pensamientos, cuerpo e historia personal. Hay en nosotros una memoria más antigua que la herida y más profunda que la razón. Desde ahí se entiende mejor la creación verdadera. Crear no sería siempre sacar algo de la nada, sino permitir que algo olvidado encuentre forma. La palabra, la música, el gesto, la obra o la decisión inspirada serían vehículos de una memoria que busca volver a manifestarse. El alma recuerda, la musa trae ese recuerdo a la superficie y la mente, si está limpia y disponible, lo convierte en lenguaje de este mundo. Por eso una inspiración auténtica no tiene el mismo sabor que un pensamiento forzado. El pensamiento forzado suele llevar tensión, necesidad, ruido, miedo a fallar, deseo de impresionar. El recuerdo inspirado, en cambio, trae una claridad distinta. Puede ser intenso, incluso sacudirnos, pero no se siente como una amenaza, se siente como una verdad que estaba esperando su momento. Y quizá todos hemos vivido alguna vez esa sensación, decir algo y quedarse sorprendido de haberlo dicho, escribir una frase y mirarla después como si hubiese venido de más lejos, comprender de pronto una situación que llevaba tiempo cerrada, sentir una respuesta antes de poder explicarla. No es que la mente haya vencido una batalla, es que el velo se ha apartado un poco. Ahí,
La musa deja de ser una figura poética y se convierte en un acto de memoria, un recuerdo fugaz de lo que somos más allá del personaje, un hilo que baja desde una zona invisible y toca la vida concreta, una pequeña ruptura en el olvido. Y cuando eso ocurre, la creación se vuelve sagrada, no porque sea grandiosa ante los demás, sino porque nace de un lugar verdadero. Puede ser una gran obra o una simple frase dicha en el momento justo. Puede cambiar una vida entera o solo iluminar unos segundos, pero si viene de esa profundidad, deja huella, porque no solo informa, ni adorna, no solo entretiene, recuerda. Quizá por eso lo verdaderamente inspirado no nos pertenece del todo, nos atraviesa, nos utiliza como puente, nos pide forma, atención y cuidado. Y después sigue su camino, porque lo que nace del recuerdo del alma no viene solo para engrandecer a quien lo recibe, sino para despertar también a quien lo escucha. Si la musa puede entenderse como recuerdo, entonces hay que aceptar una pregunta inevitable. ¿Recuerdo de qué? ¿De dónde viene esa sensación íntima de reconocer algo que aparentemente nadie nos enseñó? ¿Por qué ciertas verdades al aparecer no suenan nuevas sino antiguas, como si llevaran mucho tiempo esperando detrás de una puerta? Tal vez porque al entrar en esta experiencia humana no venimos vacíos, venimos velados. Venimos a un plano denso, físico, lento, lleno de formas, nombres, límites, cuerpos, horarios, heridas, deseos, pérdidas y aprendizajes. Un plano donde todo parece separado. Yo aquí, tú allí. El mundo enfrente, la vida empujando, el tiempo pasando y la muerte al fondo, con el miedo vigilando. Y en esa densidad algo se cubre, no desaparece ni se destruye, no se pierde del todo, pero queda oculto bajo capas de personalidad, educación, memoria familiar, cultura, dolor, supervivencia y ruido mental. Esa sería la gran amnesia del 3D. Continuará. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.